Hola, yo soy Claudio y en este video te voy a enseñar a utilizar las tuplas. Bueno, empecemos primero con el concepto. Las tuplas son una serie de elementos ordenados que no pueden ser mutables. Vamos a poner un ejemplo. Si por ejemplo tenemos aquí mi tupla, puede ser una serie de elementos como números del 1 al 3. Estos elementos van a estar con paréntesis. Si yo vengo e imprimo, ejecuto y me da mi tupla, que son los valores del 1 al 3. Puedo poner otra impresión de este type. Esto es para ver el tipo de la variable que vamos a poner. Y ponemos dentro de type mi tupla. Ejecutamos. Y si se fijan, me está imprimiendo la tupla, que es el print de la línea 5. Y también me está diciendo una clase de tipo tupla. O sea, la variable que estamos creando es de tipo tupla. Una de las cosas que también podemos hacer con esta variable es que podemos escribirla de la siguiente manera, sin estos paréntesis. Si separamos los valores del 1 al 3 con comas, le damos aquí a ejecutar, y vuelve a poner 1, 2, 3 y escribe la tupla. También podemos poner otra serie de variables como un string, un booleano o un flotante. Ejecutamos y me sigue diciendo que es de tipo tupla y me imprime aquí el 1, 2, 3, string, true y 1,2. Bueno, en parte de definición es que las tuplas no son mutables. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen métodos para poder agregar, eliminar o cambiar algún elemento dentro de la tupla que ya ha sido creada. Vamos a dejar esto como estaba con números vamos a dejarlo así. Por ejemplo, si yo vengo aquí y escribo mi tupla y veo los elementos que tiene el count y el index, pero no tiene elementos para agregar, borrar o hacer cualquier otra modificación en la tupla. Una vez que está creada la tupla, ya no se puede modificar. Sin embargo, si yo hago esto, donde estoy igualando mi tupla, va a ser igual a mi tupla más mi misma tupla. Vamos a imprimirlo para ver qué da. Ejecutamos. Y si se fijan, aquí está volviendo a imprimir la tupla que teníamos y está agregando la nueva tupla. O sea, está como que concatenando y hubo una modificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, básicamente lo que pasa aquí es que no se está modificando la tupla. La tupla fue creada en la línea 3 con estos valores. Y luego en la línea 8 se está creando una nueva tupla. Se está asignando al mismo nombre de la variable, pero no se está modificando la tupla. Estas tuplas que están aquí es la tupla definida en la línea 3, pero no está siendo modificada. Simplemente a partir de esto se está creando una nueva tupla y se está agregando en el nombre de variable mi tupla en la línea 8. Bueno, continuando con las tuplas, vamos a reasignarle valores a esta tupla y vamos a comentar lo demás y dejar un poco el código limpio. Comentamos esto y limpiamos la consola. Ponemos un print y si ejecutamos, nos da una tupla con números del 1 a 6, donde se está repitiendo el 3, el 6 y el 4 tiene otro orden. Bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? Básicamente porque si yo pongo aquí un print y pongo mi tupla de nuevo, habíamos dicho que teníamos dos métodos. El primero es el de contar. Esto lo que va a hacer es contar cuántas veces el elemento que yo diga que está dentro de count aparece en la tupla. Por ejemplo, si yo pongo el 1, yo pongo el 4, ejecuto, me dice que el 4 aparece una sola vez. Sin embargo, si yo pongo el 3, que por eso lo repetí, me dice que el valor 3 se está repitiendo dos veces. También yo podría decir que en vez de ser el método count, vamos a trabajar con el método index. Vamos a volver a buscar el 4. Y aquí lo que nos está diciendo es que se encuentra en la posición número 2, empezando del 0, 0, 1 y 2, efectivamente. ¿Qué va a pasar si buscamos el 3, que se repite dos veces? O vamos a poner el 6 para poner otro número mejor.
Nos está diciendo que en la posición 6 es donde se encuentra la primera coincidencia. Si ese valor se sigue repitiendo, no va a buscar los siguientes, va a buscar el primero que coincida. En este caso, el 6 se encuentra en la posición 6. Ponemos el 3 que era el que queríamos poner inicialmente y se encuentra en la posición 3. Bueno, habíamos dicho que las tuplas son agrupaciones de elementos ordenadas y no mutables, o sea que no cambian. Esto nos puede ser útil para agregar los días de la semana que no van a cambiar. Por ejemplo, aquí agregamos una variable días que va a tener los días de la semana. Si imprimimos, esto nos va a traer todos los días de la semana y, como dije, esto lleva un orden y no pueden ser modificados. Nosotros también podríamos acceder a cualquier valor de estos elementos con los corchetes y poniendo la posición del elemento que queremos ver. Por ejemplo, si yo aquí le doy un print a días, pongo mis corchetes y voy a la posición 0, esto me devuelve el día lunes. Si yo pongo la posición 1, esto me devuelve el día martes. Si yo pongo la posición 9, que no existe, esto me da un error del tipo index error, donde dice que la tupla no tiene que ese index está fuera de rango. Vamos a dejarlo en el 3. Vamos a escribir aquí un string, limpiamos la consola y vamos a imprimir. Esto es para que se vea un poco ordenado el código con lo que vamos a hacer. Ya, cuando nosotros ponemos los corchetes con el 3, me va a dar la posición el día jueves, que es la posición 3, iniciando desde 4. Copiamos y pegamos esto. ¿Y qué pasa si nosotros ponemos dos punticos después del 3? Me va a decir que si yo pongo dos puntos después del 3, me va a dar los días jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué pasa si yo pongo los puntos antes del 3? En este caso nos va a dar los días del lunes a miércoles. Fíjense que va a ignorar el último valor de la posición 3. Esto es para que se pueda concatenar después esta fila, esto con esto, y me dé todos los lunes, todos los días sin ningún problema. También puedo buscar un rango particular. Por ejemplo, si yo pongo del 3 al 5, ejecuto y me da jueves y viernes. Fíjense que la posición 5 es sábado, pero está ignorando ese día. Esto también me permite buscar por valores negativos. Si yo pongo buscar días en el -1, me va a buscar el domingo. Si yo pongo el -2, me va a buscar el sábado. Bueno, otras cosas que podemos hacer con las tuplas es lo siguiente. Aquí, bueno, comenté el código, limpié la consola y me creé otra tupla con los números 1, 2, 3. Nosotros podríamos ver la cantidad de elementos que hay en la tupla. Por ejemplo, con len. Escribimos len, entre paréntesis, ponemos mi tupla y eso lo imprimimos. Si se fijan, si resulta un poco confuso, tenemos nuestro print, dentro de nuestro print ponemos len y dentro de len ponemos mi tupla. Ejecutamos y nos dice que nuestra tupla tiene 3 elementos. Tenemos también el desempaquetar, que sería que mi tupla puede ser definida por los elementos A, B y C, y si yo imprimo cualquiera de estos elementos, me va a decir que el elemento A es el 1, que es el primero que asignamos. Fíjense que tenemos que utilizar todos los elementos. En caso tal de que no use uno, esto va a fallar. O si uso más de uno. Como ven, esto también va a fallar porque la tupla es de 3 elementos y yo le estoy pasando, en el caso anterior, 2 y en este caso 4. Si llegase el caso donde nosotros solo quisiéramos usar el elemento A, podemos completar los otros elementos con un guión bajo. Esto quiere decir que estoy contemplando que la tupla sea de 3 elementos, pero estos 2 elementos no los voy a utilizar. Ejecuto y volvemos a tener lo mismo, lo anterior. 3 y 1. Si nosotros ponemos el primer elemento como guión bajo y el segundo como A, y ejecutamos, ahora el segundo elemento va a ser el 2 y está correcto. Ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, pero también podemos concatenar las tuplas. Por ejemplo,
Imprimimos mi tupla y la concatenamos con la tupla 5 y 6. Como vemos aquí, estamos imprimiendo la tupla anterior, que es este print de la línea 25, y en la línea 32 estamos imprimiendo el 1, 2, 3 concatenado con la tupla 5 y 6. Vamos a limpiar la consola. Otra de las cosas que nos ofrece Python es que podemos repetir varias veces una misma tupla, simplemente multiplicándola por el número de veces que queremos. Por ejemplo, le damos a imprimir mi tupla y multiplicamos por 3. Aquí sumé, era multiplicar. Multiplicar por 3. Ejecuto y como podemos ver me está repitiendo la tupla 1, 2, 3 3 veces. Y otra forma de verificar pertenencia sería de la siguiente manera. Por ejemplo, quiero ver si el elemento 1 está en la tupla, mi tupla. Ponemos 1 en mi tupla y esto va a verificar si se encuentra el elemento 1 en la tupla. Aquí podemos ver que da true, o sea que si se encuentra, es verdadero que el elemento 1 está en la tupla 1, 2, 3. Si por ejemplo buscamos el 4, debería dar false. Ejecuto y efectivamente dice false porque el elemento 4 no se encuentra en una tupla de los elementos 1, 2 y 3.